buenos días tenga toda la comunidad aquí en el Dallas-Fort Worth, en el Metroplex, en el norte de Texas, en donde quiera que usted nos esté escuchando. Le decimos muy buenos días, muy buen día. En cualquier red social que usted nos escuche, le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Pero antes que eso, déjenme decirles que qué buen fin de semana tuvimos. Realmente recibimos más de 600,000 personas que se dieron cita aquí en nuestra ciudad, en Dallas, en Fort Worth, para poder venir y observar ese eclipse. Y pues estamos completamente agradecidos por sus visitas. Si usted nos está escuchando, si ya va de regreso para allá, para sus lugares donde residen, gracias por haber venido y visitar nuestra ciudad. Esperamos no haberlo defraudado. Dallas siempre ha tratado de ser una ciudad hospedadora. Gracias, y donde quiera que usted se encuentre, ojalá que haya llevado en su mente lo que usted vino a buscar. Sobre todas las cosas, el mensaje, ¿no? A todos aquellos mesiánicos, a todos aquellos que todavía están duro en las raíces hebreas, les decimos, bueno, pues, hermanos, pues feliz año nuevo. Que el Señor me los bendiga y que el Señor pueda cumplir cada una de sus metas en sus vidas en este año. Amén. Bueno, pues para continuar, esta semana vamos a tener la porción que todo el mundo la conoce como la cuarta porción del libro de Levítico y se llama Tazria. Tazria, que simplemente quiere decir la simiente, y precisamente habla de la simiente porque vamos a estarnos enfocando un poquito más en el libro de Levítico capítulo 12 en las mujeres cuando dan a luz. Bueno, entremos en materia. Levítico capítulo 12, leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo La purificación de la mujer después del parto. Y déjeme decirle algo muy importante. Vamos a tomar este subtítulo de la Reina Valera como nuestro título para nuestro programa de este día. Y le voy a explicar por qué. Porque realmente, en pocas palabras, este subtítulo en la Reina Valera da una explicación de lo que vamos a estar viendo todo este capítulo, que es también demasiado corto. Solo vienen 8 versículos. Pero no deja de ser importante. He ahí el detalle que para muchos de nosotros, los que vivimos contemporáneamente en el tiempo en el que vivimos ahorita, después de 2000 años que Jesús pisó la tierra, pues todos estos capítulos se nos hacen solamente parte de la historia. Muchos nos hemos atrevido a decir que es parte de un Antiguo Testamento que ya no tiene validez, y con esa mentalidad realmente vamos a perder lo más rico que este capítulo está aportando a las mujeres, ¿ok? Entonces, mujeres, vamos a aprender de algo que quizás ya no se practique ahora en nuestros días. Doy inicio con el versículo 1, donde dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Perfecto. La mitad del capítulo nos está explicando que cuando la mujer dé a luz, que después del parto, cuál sería el procedimiento que tenía que seguir después de que su alumbramiento se cumpliera. Y la otra parte, la otra mitad, nos da a luz de cómo ella debería de presentar esa ofrenda para así poder ser una vez más apta para poderse presentar en adoración en frente del Señor en el tabernáculo. Ahora, déjeme explicarle algo muy importante. Estos capítulos, cuando caen en las personas equivocadas, estos capítulos se convierten
en fundamento para grupos feministas que piensan que el Señor está discriminando a la mujer. Número 1, déjeme explicarle por qué a veces estos grupos piensan que el Señor ha hecho acepción de personas en capítulos como este. Porque si usted se da cuenta, nos está explicando la palabra que si el recién nacido fuere varón, entonces solamente tendría la mujer que estar 7 días impura y los otros 33 tendría que estarlos en purificación. Pero este periodo se doblaría si la mujer concibiera a una niña, a una varoncita. Entonces podría ser así obvio a simple vista que inmediatamente grupos feministas puedan decir, bueno, es que aún Dios está discriminando a la mujer. Déjeme decirle, permítame explicarle cuál es la verdadera intención de este capítulo, ¿ok? Y después de esto usted va a amar más la palabra del Eterno. Amén. Bueno, déjeme decirle algo muy importante. Nos podemos dar cuenta en el Evangelio de Lucas capítulo 2 que aún los padres biológicos de Jesús tuvieron que pasar por este proceso. Es por eso que también es de suma importancia que nunca dejemos de estudiar un capítulo, porque cada capítulo de la Torah da a luz algo en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros llegamos a Lucas capítulo 2, pareciera como que este capítulo tiene sentido. Lucas 2, versículo 22 lee de esta forma. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, porque ahí estaba el templo, ahí tenía que ser ofrecido el sacrificio y también tenía que ser circuncidado el niño. Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo delante del Señor. Entonces también tuvieron que presentar la ofrenda de los primogénitos, que usted la ha de recordar, que ya la hemos mencionado, ya la hemos visto en el libro de Éxodo, y también se tenía que presentar Jesús. Sus padres biológicos realmente eran temerosos del Eterno, sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron. Importante también ese mensaje, es de suma importancia el cómo ellos no tan solo fueron instruidos en la ley, pero también la obedecían. Los mandamientos del Eterno estaban dentro de su corazón. Lucas 2:24 dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre de él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Perfecto. Con eso es más que suficiente. En estos versículos que acabo de leer nos podemos dar cuenta que realmente los padres biológicos, José, Miriam, eran temerosos del Eterno y sí cumplieron con los requisitos que se mencionan en el libro de Levítico capítulo 12. Eso es sumamente importante porque nos podemos decir que Jesús creció en un hogar donde se instruía, donde se observaba, donde desde niño, aun cuando él todavía no estaba consciente, sus padres estaban cumpliendo cada una de las porciones de la Torá que tenía que ser cubierta para así poder ser llamado sin mancha, sin culpa delante del Eterno. Jesús fue sin mancha, sin culpa, tenía que llevar ese récord en su vida para poder ser ofrecido por cada uno de nosotros. Muy bien, regresemos a Levítico capítulo 12. Recuerde, estamos en la porción de Tazria, simiente, y por lógico tenemos que hablar sobre el parto de las mujeres, ya que estamos hablando de la simiente. Recuerde, la mujer cuando conciba y dé a luz,
Ese es el punto clave donde nace nuestra porción para este día, simiente, Tashria. Entonces, pero vamos a entrar definitivamente directo en materia para así evitar confusión. Hermano, en pocas palabras, lo único que el Señor estaba haciendo en este capítulo, como en muchos otros capítulos de la palabra, era proteger y amar al hombre. Ahora sí, hermanos, generaciones como la mía, tengo 55 años, crecimos debajo de otra generación que todavía practicaban la cuarentena. Generaciones como la mía crecimos escuchando cuando éramos niños a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores, después de dar a luz las mujeres, el guardarse por 40 días. Esa palabra que sonaba mucho, está en cuarentena, está en cuarentena, está en cuarentena, ahora para generaciones como la mía cobra sentido, porque en aquel tiempo no la entendíamos. Ahorita nos damos cuenta que estaban mencionando algo con un fundamento bíblico que desafortunadamente ya no se practica. Para muchas personas, cuando la palabra toca la palabra inmundo, como lo dice la versión Reina Valera, para muchas personas piensa que es una palabra mala. Desafortunadamente no tienen los principios bíblicos o los accesos a herramientas bíblicas para la interpretación y así poder deducir exactamente qué es lo que la palabra está diciendo. El haber tenido un niño en aquel tiempo no era pecado, no era malo. Lo único que la palabra está diciendo era que se consideraba a la mujer ceremonialmente impura, no podía presentarse al santuario porque el Señor quería protegerla. El Señor quería que no hiciera ningún esfuerzo, que permaneciera en su casa, que permaneciera descansando. Ese es todo el punto de este capítulo 12. El amor que el Eterno le tiene a la mujer, y después de ese parto poderle darle el suficiente tiempo para su recuperación. Hemos de recordar que ahora en los tiempos en los que vivimos, ya un embarazo se considera a la persona como una persona enferma y debe de llevar las indicaciones médicas, debe de llevar no tan solo la dieta, pero también el descanso necesario que necesita esta persona hasta su recuperación total. Entonces estamos entrando en materia, y seamos honestos, hermanos, para todos los que vivimos ahora en este mundo contemporáneo donde podemos ver a las personas que acaban de dar a luz, que en un día y medio, 2 días, 3 días a lo máximo, aún con cesáreas, agarran y las expulsan totalmente del hospital y las mandan para sus casas. Y nosotros en nuestra mente, cuando llegamos a nuestras casas, ¿qué es lo que decimos? Oh, ya se alivió, ya está bien, aquí está el niño, ahorita se recupera, es cuestión de 1, 2 semanas y ya ella está lista para seguir trabajando. Eso es lo que el enemigo nos está diciendo, porque el enemigo lo único que viene a hacer, viene a querer instruirnos en contra de lo que el Señor estableció. Viene a tratar de cambiar lo que el Señor ha puesto para nuestro beneficio. Viene a esclavizarnos totalmente y a sacarnos de los regalos más hermosos que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Y en este día se llegó el momento de hablar de lo que no se habla, acerca de el amor y la protección que el Señor le da a la mujer en agradecimiento por haber traído una vida más a este mundo, varón o varona, y el Señor le regala ese tiempo para su recuperación. Eso es todo lo que nos está diciendo. Y yo sé que para nosotros todo esto es nuevo, lo vuelvo a repetir, generaciones como las de ahora, hermano, ya solamente unos cuantos días están descansando. La siguiente semana yo he visto muchas mujeres que ya están trabajando de vuelta, y eso es precisamente por que la situación financiera de nuestras vidas, de nuestra sociedad, del lugar donde vivimos, pues siempre están demandando cada día más y más y más de nosotros, y nos llevan viviendo a un ritmo completamente antibíblico.
Es por eso que nosotros, hermanos, les decimos, hermanos, vamos a cimentarnos totalmente en la palabra y vamos a descubrir que realmente el Señor lo único que ha querido hacer desde el principio, desde el libro de Génesis, ha sido el bendecirnos, ha sido el planificar una vida saludable, una vida sana para nosotros. Amén. Ahora, la pregunta que sí necesito contestar, porque algunos de ustedes ya se la están haciendo en su mente, es el por qué cuando el recién nacido era varón, ¿por qué solamente tenía que estar la mujer 40 días en reposo? Y si era niña, ¿por qué tenía que estar 80 días, lo doble, en reposo? Para poder contestar adecuadamente y sabiamente esta pregunta que nos estamos haciendo, entonces tuvimos que documentarnos con revistas médicas, con libros médicos. Y sí, hermanos, aún déjeme decirle que hay muchos psicólogos que ellos piensan que el tener una niña en vez de un varón después del parto, hay muchas personas que caen en depresión, y los psicólogos piensan que cuando se tiene a una niña, este periodo de depresión después del parto puede extenderse aún por periodos más largos. Médicos han dicho que sí, definitivamente es un poquito más traumático el estar embarazada de una niña que de un varón. En mi vida personal tengo un hijo y tengo una hija, y déjame decirle que aún nosotros los que no estudiamos medicina podemos darnos cuenta nosotros como padres que realmente el embarazo de mi esposa cuando me dio a ese varón, al mayor, fue muy diferente al embarazo de mi hija, que es la menor. Y realmente nosotros como padres pudimos notar la diferencia entre un embarazo y otro. Totalmente, el de mi hijo fue totalmente pasivo, fue totalmente tranquilo. Varias veces tuvimos que despertarlo en el vientre porque no se movía tanto como mi hija. Mi hija completamente estaba en ese vientre y estaba completamente en una actividad donde no descansaba. Entonces sí podemos entender a través de la palabra del Señor, ahora después que la ciencia nos ha dado a luz, que realmente el Señor tenía buenas intenciones a través de establecer estos días extras cuando la mujer tuviera a una niña, porque realmente es más difícil el tener un parto para una niña, es más traumático antes y después del parto para las mujeres cuando tienen a una niña comparado con un varón. Eso es la única diferencia. No es que el Señor esté haciendo acepción de personas, no es que el varón sea clasificado en un orden mayor que la varona. No es eso el punto. No podemos decir que esa sea la intención de la palabra del Señor. Levítico 12:6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, ahí está ya evaluando, está poniendo al hijo o a la hija en un nivel equitativo, la ofrenda no iba a variar. Dice, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y ya él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para los que dieren a luz hijo o hija. Ahí está ya la ofrenda, tenía que ser equitativa. Y concluyo con el versículo 8, dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Es ahí donde podemos deducir que Lucas capítulo 12 nos está diciendo más o menos el nivel social que tenían Miriam y José
porque ellos ofrecieron lo más sencillo, ofrecieron sus 2 tortolitas, sus 2 aves. Era la ofrenda más sencilla que existía dentro de la ley de Moisés, porque el Señor también estaba protegiendo a las personas de bajos recursos. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que no hay ninguna razón para decir que el Señor ha hecho excepción de personas entre varón y varona, sino todo lo contrario. En la ofrenda, en la presentación de la ofrenda, podemos darnos cuenta que realmente era equitativo. Lo que se tenía que ofrecer por un niño se ofrecía también cuando el recién nacido fuera una niña. Hermano, les damos las gracias una vez más por estar sintonizándonos, hermano. Qué bendición nos ha dado el Eterno de poder predicar su palabra, de poder entender capítulos tan complicados que vienen en el libro de Levítico, pero que son de suma importancia para nuestros días. Y concluyamos con un consejo, con una moraleja para este día. Matrimonios jóvenes, padres que todavía no saben cómo aconsejar a sus hijos recién casados. Hermanos, por favor, instrúyase en la palabra así como se instruyó María y José, como usted los conoce, y como ellos podían, a través de conocer la voluntad del Eterno, podían ser beneficiados por los mandamientos del Eterno. Instruyan a sus hijas precisamente el cómo debe de ser el posparto, y cómo pueden ser sanadas, porque ahora nos podemos dar cuenta que las mujeres, ya precisamente las esposas que ya tuvieron a luz uno de los hijos, cuántas consecuencias tienen de sus partos porque no se cuidaron, cuántas consecuencias viven porque no siguieron las indicaciones del doctor de doctores, del Eterno, donde el Señor lo único que intentaba hacer era protegerlas. Muchas de ellas se levantan 2-3 días y ya están cocinando, ya están lavando, o muchas de ellas a la semana ya están laborando porque hay que pagar los biles. Eso es no estar alineado con la voluntad del Señor. Hermanos, cultivemos a nuestros hijos debajo del temor del Señor y instruyamos a nuestros hijos realmente lo que la palabra del Señor dice, y lo que muchas veces nosotros, generaciones como la mía, que crecimos debajo de escuchar a nuestros padres hablar sobre la cuarentena. Que el Señor te bendiga. Se me acabó el tiempo. 214-212-7676. Si tienes alguna pregunta, llámame, hermano. Mi nombre es Roberto Espinosa. 214-212-7676. Y que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.